Él es de origen uruguayo, pero reside en México desde hace 4 décadas. Autor y compilador de más de 20 libros, entre ellos menciono 2, La educación familiar y sus desafíos, Diccionario de citas. Él ha desempeñado cargos en instituciones educativas de nivel medio superior, tanto en Uruguay como en México. Ha participado en congresos educativos en Argentina, Cuba, Guatemala, España, Estados Unidos, México y Uruguay. Ha coordinado cursos y talleres en diversas universidades, entre ellas la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, las Universidades Autónomas de Aguascalientes y de Guadalajara, entre otras. Ha sido ponente en eventos organizados por la Secretaría de Educación Pública, por el Instituto Mexicano del Seguro Social y por la Academia de Pediatría. Conferencista en instancias de capacitación empresarial, ha participado en programa de radio y televisión y ha sido invitado en diversas ferias del libro para compartir sus experiencias como lector. Imparte conferencias y talleres a futbolistas y profesionales de equipos de Primera División y Liga de Ascenso. Démosle una muy cordial bienvenida a Gerardo Mendive Michelini. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días. Vamos a compartir este espacio de reflexiones sin mucho preámbulo, dado que el tiempo creo que nos va a hacer lo necesario. Hemos titulado a esto Perdidos y orientados en el laberinto del mundo actual. Antes que nada, y retomando lo que decía el doctor Gil Antón ayer, soy parcialmente sapo de otro pozo, porque yo hice un doctorado que no terminé, la tesis nunca la hice, pero la hice en La Salle, en Ciudad de México, porque estaba atrás de un maestro, el doctor Jean-Pierre Viel, y quería tomar una materia que para mí era muy importante, proyecto de desarrollo. Y ese era el último año en que el doctor iba a dictar esta materia y lo hacía exclusivamente en la Universidad de La Salle, en Ciudad de México, y por eso me anoté. Mi idea no era cursar el doctorado. Bueno, terminé con el doctor Viel y después vino una queridísima amiga mía, que muchos de ustedes conocen porque fue un referente en La Salle, la doctora Rita Ferrini, compañera y amiga entrañable durante muchísimos años. Y parcialmente, lo que son cosas de la vida, hace muchos años La Salle tenía una maestría en educación que funcionaba en un centro educativo, el Joaquín Cordero Buenrostro, en Ciudad de México. Rita era la directora de ese posgrado en educación, y cuando ella se fue a estudiar a Estados Unidos, un periodo corto, me pidió que yo la sustituyera. Así que ese fue mi vínculo con La Salle, y de ahí que estoy, bueno, emocionado y agradecido de estar acá. Y titulábamos esto, Perdidos y orientados en este laberinto del mundo actual. Vamos a dividirlo en las 2 partes. La primera, que tiene que ver con algunos aspectos que me parece que ayudan a entender cómo se ha ido construyendo esta civilización de la exclusión, esta cultura de la aporofobia. Y por el otro lado, ver que no estamos tan perdidos, que también hay algunas voces que luchan en contra de esta cultura de la exclusión. A manera de introducción, agradezco la invitación y, como dicen en la prensa, las opiniones del articulista no comprometen a la casa editorial. Esto me va a dar mucha libertad para hablar, así que efectivamente a partir de este momento el responsable, lo que aquí se diga, es un servidor. Hoy vamos a estar frente a una paradoja, porque ustedes, que son especialistas en sus materias, en sus asignaturas, en sus áreas de trabajo, van a estar frente a un hablador
Yo hace tiempo que no estoy en la academia, en la investigación. Como van a ver, mi plática es una artesanía. Yo junto lo que otros dicen, lo que otros investigan. Simplemente lo armo y además reivindico lo que decía José Bergamín, poeta español que vivió en México: como soy sujeto, soy subjetivo. Si fuera objeto, sería objetivo. Pues sí, hablando de temas que tienen que ver con la realidad, me parece que la objetividad es imposible. Lo cual no quiere decir que uno trate de ser lo más racional posible, pero dentro de su propia subjetividad, que es el caso. Y por lo tanto no voy a cumplir con lo recomendado a todo buen conferencista. Ustedes saben que todo buen conferencista, para que su charla sea exitosa, tiene que cumplir con 3 requisitos. El primero, demostrar al auditorio que están gravísimos problemas. Lo segundo que tiene que hacer el conferencista es sugerir que uno tiene la respuesta a sus problemas. Y lo tercero, para que todo funcione mejor, es venderles en la puerta la receta. No tengo tal receta, es más, me adelanto a aclararlo, me pidieron que trajera algunos libros, no tiene nada que ver con lo que vamos a trabajar hoy, desde ya lo aclaro. Pero esto, de cualquier manera, el no tener recetas, creo que es preferible. Como dice Meiró, pedagogo contemporáneo, la respuesta fácil nunca será fácil de hallar, pero es mejor así. Las respuestas simples a problemas complejos solo pueden levantar sospechas. Y si nos vamos a enfrentar a un intento de análisis de la sociedad actual, cualquier solución simple que se presente es factible de ser sospechosa. Hechas estas aclaraciones, entonces citemos en primer lugar a Chesterton, cuando decía: las falacias no dejan de serlo solo porque estén de moda. Y entonces a veces nos encontramos con cosas que parece que están ahí desde siempre, así son y así tienen que ser porque están vigentes. No, no es cierto. El que algo esté de moda no me obliga a mí a coincidir con ello. Por otra parte, y citando a Adela Cortina, ya que tomaban a Aporofobia como centro, un poquito como una consigna de este encuentro, dice Adela Cortina: a las personas hay que respetarlas siempre. Las ideas tienen que ganarse el respeto. Y me parece que hay ideas que están vigentes hoy que no merecen el respeto. ¿Cuáles serían algunos reflejos del mundo actual? Les voy a pedir disculpas, me voy a ir medio rápido porque también quiero llegar a la segunda parte. Lo que sí y lo que no entra en las mediciones del Producto Interno Bruto. Ustedes saben que, lo saben mejor que yo, uno de los instrumentos para medir nuestra riqueza es el Producto Interno Bruto. Pues bien, hace 50 años, Robert Kennedy, que estaba en campaña para ser candidato, ustedes saben, después frustrado a presidente de los Estados Unidos, ya nos encendió las alertas. Esto en un discurso que lo retomó Bauman en uno de sus últimos libros. Decía Robert Kennedy en 1968, les pido disculpas, la cita es larga, pero vale la pena. Nuestro Producto Interno Bruto tiene en cuenta en sus cálculos la contaminación atmosférica, la publicidad del tabaco y las ambulancias que van a recoger a los heridos de nuestras autopistas. Registra los costos de los sistemas de seguridad que instalamos para proteger nuestros hogares y las cárceles en las que encerramos a los que logran irrumpir en ellos. Conlleva la destrucción de nuestros bosques de secuoyas y su sustitución por urbanizaciones caóticas y descontroladas. Incluye la producción de napalm, armas nucleares y vehículos blindados que utiliza nuestra policía antidisturbios para reprimir los estallidos de descontento urbano. Recoge los programas de televisión que ensalzan la violencia con el fin de vender juguetes a los niños. En cambio, y aquí da drásticamente vuelta el discurso de Robert Kennedy, en cambio el Producto Interno Bruto no refleja la salud de nuestros hijos, la calidad de nuestra educación, ni el grado de diversión de nuestros juegos,
no mide la belleza de nuestra poesía ni la solidez de nuestros matrimonios, no se preocupa de evaluar la calidad de nuestros debates políticos ni la integridad de nuestros representantes, no toma en consideración nuestro valor, sabiduría o cultura. Nada dice de nuestra compasión ni de la dedicación a nuestro país. En una palabra, concluye Robert Kennedy, el Producto Interno Bruto lo mide todo, excepto lo que hace que valga la pena vivir la vida. Robert Kennedy está fuera de sospecha. No traje un radical de posiciones de izquierda. No, momentito. Estamos hablando de una figura clásica en la sede del imperio, digámoslo, que hace 50 años ya nos decía que las alarmas se habían encendido y que la pregunta es, ¿hacia dónde estamos yendo? ¿Cuál es nuestro modelo social? ¿Qué entendemos por felicidad? ¿Qué entendemos por riqueza? Les pido disculpas. Como no hay tiempo, voy a decir cosas sin anestesia. Creo que a veces copiamos y repetimos modelos cuyos inventores ya lo dejaron de lado. Y nosotros llegamos tarde y mal a repetir lo que ya se empieza a abandonar porque se dieron cuenta que por ahí no va. Me dan ganas de quedarme en esto y decir, suspendemos la ponencia. No, vamos a ir con lo otro. Segundo, creo que otra confusión, otro motivo por el cual estamos perdidos en el mundo de hoy, es la miopía, lo que se ha llamado la miopía del futuro social. Y para esto voy a recurrir a un especialista de las neurociencias. Ustedes lo saben mejor que yo, hay cosas que se ponen de moda en determinado momento y bueno, habrá gente sensata y habrá simplemente habladores en esas materias. El que voy a citar es un individuo que creo que es un referente en la materia, Facundo Manes, Premio Nacional de Ciencia en Argentina hace algunos años, quien dice, existe un tipo de paciente con disfunción emocional que presenta miopía del futuro en su toma de decisiones. Al privilegiar la recompensa inmediata, aunque esto repercuta negativamente a largo plazo. Entonces nos dice Facundo Manes, como desde la neurociencia han visto en los consultorios, y ustedes lo verán en su salón de clase, que muchos de nuestros adolescentes, jóvenes, presentan miopía de futuro. Por tener algo inmediato, estoy hipotecando mi futuro. No me interesa tanto el fenómeno, en este momento, ojo, de cada alumno en sí mismo. Me preocupa el fenómeno social y agrega Manes. Digamos entonces que la miopía de futuro no es solo una manera de definir un fenómeno neurológico. Algunas sociedades también parecen padecerla. Y entonces me pregunto si muchas de las cosas que vivimos no responden a esta miopía de futuro que se ha ido acumulando a lo largo de décadas, de años, de gestiones. Y me refiero a lo político, a lo eclesial, a lo cultural, a lo económico, en fin. Tercero, cuando la transgresión es dictada por el mercado. En el pasado, uno tenía chance de transgredir. Y para transgredir había que ser valiente, radical. A uno le iba bien o mal, esa es otra historia. Pero uno tenía el derecho de transgredir. Nuestros jóvenes, por ejemplo, tenían el derecho de oponerse a los adultos. Y este era un derecho, es más, me parece que es un derecho que tiene que estar en la canasta de sus derechos básicos. Pues bien, Javier Gómez Lanzón, filósofo español contemporáneo, a quien recomiendo, dice, la transgresión ha sido cosificada por un mercado que absorbe todas sus contradicciones y las integra en su lógica. Entonces Gómez Lanzón nos dice, no, momentito, hoy hasta la transgresión está incorporada al mercado. Hasta la transgresión a ti joven, estudiante, adulto, te la pueden vender envuelta para regalo.
y agrega con cierta ironía, es más, con mucha ironía Gomá Lanzón, ser transgresor es hoy como hacer toples en una playa nudista. Claro. ¿Quién es transgresor en una sociedad donde la transgresión fue incorporada al mercado? Está funcionalmente integrada al sistema. Me parece que no es poca cosa. Cuarto, en el pasado se hablaba del derecho, y ojo que no hago una apología del pasado. El pasado, como ustedes comprenderán, tuvo aspectos muy positivos y aspectos muy negativos. Lo mismo le pasa al presente. Así funciona la historia. Porque a veces ha dicho, ay, si todo fuera como en el pasado. Cuidado, la memoria es muy traicionera, muy traicionera. Pero hemos pasado del derecho a ser felices a la obligación de tener que ser felices. Y hoy es un imperativo categórico de esta sociedad, de tal forma que se nos presenta además una felicidad con apuntador. Así que donde nos descuidemos no podemos elegir qué es para mí la felicidad. ¿Cómo comprendo yo mi felicidad? No. Acá hay un apuntador en el escenario que te está dictando qué tienes que tener para ser feliz, para ser exitoso. Máximo Recalcati dice, vivimos en un régimen en el cual se exalta el valor capitalista de la satisfacción está en el objeto que aún no posees y tienes que obtener cuanto antes. O sea, la satisfacción siempre está en otro lado. Siempre está ajena a tu presente. No me dejará mentir, lo voy a contar muy rápido porque si no nos vamos a quedar en esto. No me dejará mentir. Dos de nosotros nos encontramos y a veces nos preguntamos, ¿cómo estás? Ahora, por ejemplo, en el reencuentro que hablaban ahora, ¿no? Muchas veces decimos, no me puedo quejar. Y uno dice, ¿cómo? Sí, no me puedo quejar. Y uno dice, pero qué desgraciado. Es un vocacional de la queja y la vida no le está dando chance de quejarse porque está en un buen momento. Y este cuate se está quejando de que no se puede quejar. Ese cuate, ojo, a veces somos nosotros. Disculpe, me voy a volver un poquito cursi, pero reivindico el derecho a ser cursi. Usted que hoy nos acompaña, yo, ¿tenemos a alguien a quien amar? Ese es un milagro, ¿eh? Milagro religioso, milagro laico, como usted quiera, pero es un milagro. ¿Usted tiene a alguien que le ame? Ese es un milagro. Usted y yo hoy desayunamos y tenemos una probabilidades ciertas de comer al rato. Ese es un milagro, en el mundo de hoy, un milagro. Usted y yo, con las limitaciones que cada uno tiene, más o menos nos podemos mover sin impedimento. Es un milagro. Usted y yo tenemos un trabajo. Está bien, no ganamos lo que quisiéramos la mayoría de nosotros, pero tenemos un trabajo. Es más, a muchos de los que aquí estamos convocados, el trabajo no solo nos gusta, sino que nos apasiona. Le tengo una noticia. Ese es un milagro. En un mundo donde el 92% de la gente trabaja en algo que no tiene nada que ver con sus intereses. Usted tiene una fe, con todas sus inconsecuencias, con todas sus dudas. Usted tiene una fe que lo ampara. Con lo cual le pido un favor y cuando se lo pido a usted, me lo pido a mí. No seamos tan patéticos. De que la próxima vez que nos pregunten ¿cómo estás? No me puedo quejar. Es esta filosofía. Los autohechos. Recuerden que estamos viendo los motivos que nos llevan a estas, me parece, a esta sociedad de la exclusión. Cito a Germán Dehesa, muchos de ustedes lo deben conocer mejor que yo, escritor mexicano fallecido hace algunos años. Decía Germán, a mí nadie me ha regalado nada, hablando de la cultura
meritocrática que mencionaba ayer el doctor Girantón. A mí nadie me ha regalado nada, ¿eh? Famosas y altivas palabras de esos personajes tenuemente patéticos que se sienten en la necesidad de aclarar públicamente que todo eso que han logrado en la vida, que nunca es mucho, es el exclusivo resultado de sus enormes esfuerzos, de su tenaz voluntad, de su preclara inteligencia. Hasta dan ternura estas pobrecitas almas empachadas con su ego. Este es uno de los usos y costumbres de nuestra cultura. Cada quien, sé el arquitecto de tu vida, en fin, que como veremos, por supuesto que hay una parte de esto que es cierto, pero que llevarlo al nivel de absoluto, eso es lo que estamos cuestionando. Querer es poder. Decía Carlos Monsiváis, don Carlos decía, qué rápido pasamos en México, y me gustaría agregar en América Latina, de decir, sí se puede, al rato decir, no se pudo. Y un poco más tarde decía Monsiváis, pues ni modo, en un ciclo que se reitera. Pues bien, Bárbara Ayuso señala, el monstruo no tardó en aparecer, en hablar, en cobrar por decir lo que decía y hacerlo con un entusiasmo grimoso. Querer es poder, bramaba subido a un escenario. Eres capaz de todo, decía a propios y extraños. Que nada impida conseguir tus sueños. Puede ser todo lo que te propongas. No dejes que nadie te diga lo que no puede ser. No te des por vencido. Un bombardeo de proclamas que no pronunciaban émulos de un ratoncito Pérez para adultos, sino adultos. Y continúa Bárbara Ayuso, gentes que ayudan a llenar el vacío entre lo que se es y lo que se desea ser. Profesionales del optimismo sentimentaloide, de la motivación a granel, de las sonrisas empaquetadas y de las patrañas. Vendehumos, creadores y cebadores de una mitología majadera que nos ha arrastrado hasta donde estamos. En un momento de la historia en la que osar decirle a alguien, no tienes talento para la música, la escritura o X deporte, te convierte instantáneamente en un ogro cínico, errado e irrespetuoso. Ojo, como ustedes comprenderán, una cosa que cada quien llegue al extremo de sus posibilidades. Ah, sí, de eso se trata. Ah, claro que sí. De que queriendo puedes cambiar muchos aspectos de tu realidad. Ah, estamos de acuerdo. ¿Dónde hay que firmar? Yo firmo. No, la crítica no es esa. La crítica es cuando estas categorías se transforman en absolutos. Lo que decía el doctor Girantón ayer. Cada quien tiene lo que se merece. Ah, caray. En todos los casos. Siempre. Entre paréntesis, desde ayer que llegué lo estaba recordando. Recuerdo que hace años, en el ITESO, en Guadalajara, me tocó escuchar la conferencia de un jesuita vasco, muy comprometido, ojo, con su orden y con su trabajo universitario, pero que nos cuestionaba todo. Decía, ¿qué está pasando cuando muchos de nuestros egresados de universidades católicas son egresados exitosos en sociedades fracasadas? ¿No hay una pregunta para nosotros también en esto?
Por eso celebro esto del compromiso social, no para abandonar nada, no, mantengamos todo lo que es importante mantenerlo, pero al mismo tiempo cuestionémonos aquellas cosas que me parece que vale la pena cuestionarnos, porque me parece que también nosotros mordimos el anzuelo de esta cultura que se fue imponiendo casi sin darnos cuenta. Pero, diría Velasco, aquel de la televisión de hace algunos años, aún hay más. Trump y nosotros. Y algunos de ustedes pueden decir, pero este tipo no va a ser tan mal encarado de vincularme con Trump. Sí, le tengo una mala noticia. Usted y yo tenemos que ver algo con él, o por lo menos nuestra cultura. Héctor Guyot dice, un grupo de psiquiatras y psicólogos enviaron en marzo del 2017 al New York Times una carta en la que afirman que la megalomanía de Trump supone un síntoma psiquiátrico. Se basaron en los criterios que la Asociación Psiquiátrica de Estados Unidos usa para diagnosticar el desorden de personalidad narcisística. Van algunos a modo de ejemplo: sentimientos megalómanos y expectativa de que se reconozca su superioridad, fijación en fantasías de poder, éxito, inteligencia y atractivo físico, constante necesidad de admiración por parte de los demás, convicción de tener el derecho de ser tratado de manera especial y de ser obedecido, propensión a explotar a otros y aprovecharse de ellos, tendencia a comportarse de manera pomposa y arrogante. Cuando leí esto, dije, ah, caray, ¿pero esto será solo de Trump? ¿O no hay muchas de estas cosas que caracterizan en lo personal, que caracterizan la cultura que estamos viviendo? Por si fuera poco todo esto en el imperio del narcisismo. Cristina Galindo señala las redes sociales, lugar donde millennials y no tan millennials, famosos y no tan famosos, transforman lo mundano en extraordinario. Cada día les pido que actualicen las cifras, esto yo lo veo, la cita es hace 2 años más o menos. Cada día se suben a Instagram 80 millones de fotografías, con más de 3.500 millones de likes. Yo comiendo, yo con mi mejor amiga, yo en un nuevo bar. En Facebook, millones de usuarios ofrecen detalles de su vida al mundo. Y se pregunta Galindo, ¿nos está convirtiendo Internet no solo en espectadores pasivos, sino en narcisistas ávidos de notoriedad fácil, obsesionados por conseguir amigos virtuales y por el impacto de nuestros posts? Como ustedes comprenderán, en una charla de poco más de 1 hora, sería imposible caracterizar todo el mundo actual. Por otro lado, los conocimientos de uno dan para muchísimo menos que eso. Simplemente lo que estoy tratando de acercar son algunos reflejos, como algunas pequeñas muestras. Ahí está la subjetividad, podría haber elegido otras, yo elegí estas. Algunas pequeñas muestras de nuestro tiempo histórico. La religión del capital. Y acá cito a Alejandro Simón Partal. La única religión que impera en nuestra vida es el capital y el comportamiento que forma esa religión a la que todos rendimos culto: la competitividad, la avaricia, la envidia y el odio. Esa religión del capital nos niega la esperanza, nos impide aprender la esperanza lejos del consumo. Esa religión del capital
ha derivado en un infantilismo contemporáneo que nos ha llevado a la insatisfacción perpetua. Todo eso nos ha llevado a una vida justificada en la euforia y la pirotecnia existencial. Y eso, claro, solo nos ha traído insatisfacción, frustración y depresiones. En definitiva, soledad. Tal vez no sea de Simón Partal, pero la expresión pirotecnia existencial, la verdad es que me impresionó mucho. Cómo a veces nuestras vidas se desarrollan en el marco de esa pirotecnia existencial, de esa religión del capital, como dice él. Y por supuesto, por más que ustedes tengan su misión, su visión, su proyecto educativo, que hagan presente la propuesta de Juan Bautista Lasalle, evidentemente el tiempo incide en sus alumnos, incide en ustedes, incide en los padres de sus alumnos. No es un descubrimiento nuestro. Los árabes tienen un proverbio de más de 700 años que dicen: los hombres se parecen más a su tiempo que a sus padres. Y evidentemente, si es el tiempo histórico que estamos viviendo, cuando llega tu alumno a tu salón de clase, llega con las características de su tiempo. Cada uno distinto, cada uno con distintas posibilidades, mediado por una familia distinta, por una situación socioeconómica diferente, por supuesto que sí. No estoy diciendo que todos lleguen impactados de la misma manera. Lo que sí estoy diciendo es que nadie puede vivir ajeno a su tiempo y que quienes lo han pretendido, el negocio les ha salido horrible. Recuerden el castillo de la pureza. Y como ya no me daba tiempo, porque dije, bueno, si quiero después llegar a que haya algunos comentarios, críticas, y quiero plantear también algunas posibilidades, ya no me dio tiempo de desarrollar los otros, simplemente elegí algunos para agregar a esta lista. División de las personas en ganadores y perdedores. Entonces, el mundo se divide en algunos son ganadores y otros son perdedores. Ojo, a veces el ganador pudo haber cometido actos ilícitos. El perdedor puede ser alguien que está ganando dignamente la vida. Vaya paradoja. Recuerdo que hace algunos años fui a trabajar en una escuela particular en Ciudad de México, de la más elitista. Una escuela, por cierto, que me trata muy bien, yo le tengo mucho cariño también a la escuela, no voy a satanizar esto. Pero me acuerdo que cuando iba subiendo las escaleras, escucho que un alumno le dice a otro asalariado. Yo pensé que había entendido mal. Y cuando voy con los maestros a que le iba a dar la plática, le digo, disculpe maestro, ¿es cierto lo que yo escuché? Sí, Gerardo. Así como un tiempo se decía indio, naco, como expresión despectiva, ha ido ganando terreno la expresión asalariado. Ahí, no en el muchacho que la decía, pero en la expresión está puesta la perversidad de esto. Te gana la vida con un salario. Y así quieres triunfar en el mundo de hoy. Cada quien tiene lo que se merece. Qué curioso, esto casi siempre, como decía el doctor ayer, ¿no? Los que decimos no todos tienen por qué estudiar, somos los que hemos estudiado. Cada quien tiene lo que se merece, lo decimos en general, lo que hemos merecido más, entre comillas. Qué casualidad. Hay quienes confunden autoestima con sentirse superior a los otros. Esto es un mal de nuestra época. La autoestima, que es tan necesaria, y no voy a abonar en esto, que ustedes lo saben mejor que yo, se ha abusado de esto y algunos han convertido la autoestima en un sentimiento de superioridad. Que entre paréntesis, en la aporofobia de Cortina, obviamente, cuando al otro lo estoy marginando, discriminando, lo estoy situando en un lugar donde yo me siento superior.
¿Cuántas veces nos decimos, es que yo a la muchacha que trabaja en casa le doy la misma dignidad que yo tengo? Ah, qué generoso. Así que le das la dignidad, ella no la tiene. Tú eres el dueño de las dignidades internacionales y en tu caridad ilimitada se la otorgas a la otra. Qué buena gente que eres. Y ojo, a veces nosotros no somos ajenos a esto. Muchas veces lo tenemos dentro. Piensa en el salón de clase. A veces hay aporofobia en nuestros salones de clase. ¿Diré esto o no? Sí, lo digo. Después ya si no me invitan, mala suerte para otras veces. A veces los maestros somos muy curiosos. Quisiéramos alumnos en el salón de clase todos, inteligentes, guapos o guapas, con padres integrados amándose como al día siguiente la luna de miel, con recursos económicos para recurrir a los materiales que nosotros vamos pidiendo. La pregunta es obvia. ¿Qué hacemos con el resto? Es más, muchas veces en el imaginario colectivo de los maestros quisiéramos alumnos que ya estuvieran formados. Como alguien decía, a ningún grupo de médicos se le ocurriría fundar un hospital para gente sana. Los maestros a veces, si nos dejamos, funcionamos con esa lógica. Muchas veces funcionamos, todavía, creo cada vez menos, pero con un nivel de arbitrariedad que nos pone a temblar. Si mi alumno llega tarde, yo no lo dejaba entrar, pero si yo llegaba tarde no pasaba nada. Si mi alumno no preparaba el examen, yo lo reprobaba. Ahora, si yo no preparaba mis clases, no pasaba nada. Soy bueno para improvisar. ¿Qué tengo que preparar si tengo posgrado? Cierro el paréntesis porque la temática no es esta, pero vaya que me tienta. Lo exclusivo como criterio de distinción. O sea, la exclusividad en nuestra sociedad. Venga a vivir a este condominio exclusivo. Forme parte de este club exclusivo. ¿Ah? Una larga historia de expresiones discriminadoras. Indios, nacos, asalariados, chairos, fifís, como ustedes quieran. Como ustedes quieran. Vivir como si la muerte no existiera. Me parece que este es otro pendiente en nuestra época. No para que estemos apanicados con la presencia de la muerte, ¿eh? Pero sabiendo que existe. Nuestra sociedad tiene una soberbia que parecería que la muerte no existe, nos hace los mandados. Haz lo que quieras, déjate llevar, no limites tu espontaneidad, no te reprimas, nos dicen muchas fuentes de nuestro tiempo histórico. Si a mí me dan a elegir, yo hubiera preferido que Hitler se hubiera reprimido. Si a mí me dan a elegir, yo hubiera preferido que varios de nuestros dirigentes en América Latina se hubieran reprimido. Que no hicieran lo que quieran. Olvidamos que, según José Naroski, hay alturas a las que se sube bajando. Vaya paradoja. Fernando Savater distingue a los egoístas en dos grupos, en los lúcidos y los estúpidos. Savater dice que el egoísta lúcido es aquel que quiere vivir bien, pero quiere que sus hijos también vivan bien. Por lo tanto, cuida la convivencia y cuida el entorno. Mientras que el egoísta estúpido, dice Savater, es aquel que quiere vivir tan bien que no le interesa si pone en riesgo a sus propios hijos. Poco lo que en Europa se conocía hace años como después de mí el diluvio. Con que yo tenga agua, ya la hice. Después que se arreglen. Con que yo tenga más o menos algo de comida natural, el resto que se arreglen. No tenemos en cuenta que en algún momento habrá que salir de la privada, del barrio selecto. O sea, por más dinero que usted tenga, por más condiciones de exclusividad que usted, en algún momento va a tener que salir de ahí. Es más, en algún momento lo terrible de fuera le puede alcanzar en la privada. Es decir, este concepto de que si estoy en la privada estoy libre de todo, me parece que ha demostrado. Y por otro lado, en nuestra cultura de propietarios,
yo también me preguntaba mientras preparaba esto, ¿propietarios de qué? ¿De la vida? ¿Yo soy dueño de mi vida? ¿Propietarios del otro? ¿Propietarios del agua? ¿Propietarios de la tierra? Y por último, burocratizamos la propia vida. Hay ocasiones en que nos volvemos muy confianzudos con nosotros mismos y esto nos lleva a una tendencia a la ingratitud. Había algún autor, no recuerdo el nombre, que decía que de vez en cuando conviene tener menos confiancitas con uno mismo y tratarse de usted a uno mismo para no terminar burocratizando la propia vida. Pues bien, alguien puede decir, y este cuate solamente va a hablar de los aspectos difíciles, complicados. No, voy a tratar de presentar también los otros. Los que a mí me parece que son los otros. Los que a mí me parece que refuerzan nuestra esperanza. Y a esto le llamo algunos espacios de resistencia. El primero, no caer en la tentación de la inocencia. Hace mucha gracia porque la expresión no es mucho, no es mía. Bruckner, si no me equivoco, fue el primero en hablar de la tentación de la inocencia. De que muchos de nosotros vivimos con, ¿cómo? ¿Por qué me pasa esto? Siempre somos inocentes de todo. Nunca nadie es responsable de nada. Manuel Rivas, un extraordinario escritor gallego, dice que, contrariamente a lo que se cree, la profesión más antigua no es la prostitución. Ya ve que siempre se dice, ¿no? La profesión más antigua. Dice Manuel Rivas, no es cierto. La profesión más antigua es mirar para otro lado. Que cuando vienen las consecuencias de nuestros actos, fue el otro, fue el anterior, fue el otro, fue el que me dijo, son los otros. Parece que nunca nadie se hace responsable de nada. Pues bien, cuando juntamos en esa lógica, cuando vivimos situaciones tan difíciles, elijan ustedes personal, familiar, social, institucional en sus universidades, como país, lo que se vivió ayer en Culiacán. La primera pregunta es, ¿cómo llegamos a esto? Cuando digo cómo llegamos a esto, yo me pongo fuera. Pues bien, el futuro no llega de improviso, aunque lo parezca. Cada día creamos el futuro a partir de lo que elegimos. Si queremos un futuro diferente, debemos asumir la responsabilidad de lo que hacemos en el presente. Y esto no es negociable. Por ello resulta muy mal negocio, y lo puse en itálicas para palabras que son muy queridas para el mundo del mercado, resulta muy mal negocio permitir que grandes problemas, injusticia, corrupción, impunidad, se vayan acumulando, facturándolos al futuro. Quien tenga dudas de esto, recuerden un texto de Armando Fuentes Aguirre, quien firma como Catón en el periódico El Norte por estos rumbos, o Reforma, quien hace algunos años escribió un texto muy cortito que no tiene desperdicio. Llegó y me dijo, buenas, perdón, ¿quién es usted? Ah, disculpe, olvidé presentarme, soy la gota flaca. ¿Cómo? Sí, la gota flaca. Seguramente usted escuchó hablar de la otra, la gota gorda. Pues bien, yo soy la gota flaca. Ya comprendo, le dije, ¿y en qué puedo servirle? Por favor, diga usted a quienes le escuchan que si no me sudan a mí, después tendrán que sudar la gota gorda. Quiero decir que los pequeños problemas, si no se resuelven a tiempo, se convierten en grandes problemas. Y aquí estoy sudando la gota flaca para no tener que sudar mañana la gota gorda. Armando Fuentes Aguirre. Ante ello es fundamental considerar, como algún autor lo ha señalado, que el futuro tiene una rara costumbre, y es
que algún día llega. Ah, pues sí. Entonces cuando digo, ay, ¿cómo llegamos a esto? Hicimos todo para llegar a esto. Venimos haciendo prolija y sistemáticamente todo para llegar a ciertas consecuencias sociales que hoy no estamos encontrando. Y a diferencia de los anuncios, me temo que no aplica restricciones. En mi vida, cuando me veo una bronca, ¿no será que me estuve metiendo en esto poco a poco? ¿Que no fueron los marcianos los que me metieron en esto? Por eso, a riesgo de que yo vayan pensando, pero qué idiota este tipo, les voy a regalar una frase que a mí me ayudó mucho. Es de Landru, que dice, cuando se encuentre en un callejón sin salida, no sea idiota, salga por donde entró. La resistencia. Y aquí me voy a basar, no apareció la cita, lamentablemente, ojo, pero todo esto está basado en Esquirol, José María Esquirol, autor español, que tiene un librito precisamente que se titula Resistencia. Dice, podemos usar la palabra resistencia para referirnos no tanto a las dificultades que el mundo pone a nuestras pretensiones, como a la fortaleza que podemos tener y levantar ante los procesos de desintegración y de corrosión que provienen del entorno e incluso de nosotros mismos. Entonces, Quirol nos invita a resistir, a que siempre hay posibilidad de resistir, no solo de las corrosiones externas, acá agrega algo muy fuerte, aún de las propias. Porque a veces puede ser que comportamientos nuestros están abonando ciertos estados inconvenientes a nivel familiar, social, institucional. Y agrega, el resistente no anhela el dominio, ni la colonización, ni el poder. El resistente quiere, ante todo, no perderse a sí mismo, pero de una manera muy especial, servir a los demás. Ah, caray, qué bonito. Resistir como una forma de no perderte a ti mismo, en este laberinto que vivimos hoy. Resistir en la medida en que seas soberano, hasta donde puedas, por supuesto que los extremos no aplican, en tu propia vida. En decidir tu proyecto de vida, tu modelo de felicidad, en que tus universidades definan su proceso educativo. Cuando dice el resistente no anhela el dominio ni la colonización, toma como ejemplo la resistance en Francia durante el nazismo. ¿Quería ganarle? No, no podía. Sabían que los resistentes tenían muy poca fuerza en relación al nazismo. Lo que no querían era perderse, era tratar de mantener cierta esperanza. Bueno, tomando ese modelo es que le invita a resistencia. La casa, o la universidad, podríamos decir nosotros, ahora ya no tan solo como refugio ante el frío atmosférico, sino también como refugio ante el hielo metafísico. Es decir, que tu universidad sea un foco de resistencia a esta cultura en la que vivimos. No que piense desconectarse de la realidad donde vas a terminar cerrando la universidad, con un planteo insostenible hasta desde el punto de vista económico. Pero sí cómo le haces para, estando dentro de este mundo, resistir a aquellas cosas que estás en todo tu justo derecho, y me imagino que instituciones como la suya con más razón, cuando están preservando un legado que viene del pasado y que tiene principios que son innegociables, me imagino. Ahí salió la cita, por suerte. Proponemos hablar de resistencia a la actualidad, a esta actualidad que se impone y se nos impone, y que lo concentra todo. El resistente intenta no ceder a la actualidad. Ahora hablaba con la maestra antes de empezar y decía, qué curioso, mientras nosotros estamos acá,
el 93% de la gente seguramente hoy en México está hablando de lo que pasó ayer en Culiacán. Y nosotros hoy vamos a estar en talleres con muy distinta temática, en pláticas con otra temática, sin dar la espalda a lo que sucedió. Me parece que también es un poco la cultura de resistencia. Sí estoy atento a lo que pasó, pero al mismo tiempo no soy rehén de la actualidad. Reconozco el pasado de donde procede la institución en la que estoy, que ayer daban la pauta, además, en la inauguración, y al mismo tiempo avanzo hacia un futuro que quiero construir. El resistente sabe que pase lo que pase, su acción no es absurda ni estéril. Confía en su fecundidad a pesar de que ignora cuándo y cómo germinará. Solo sabe que la gestación se produce manteniéndose al margen, lateralmente. Muchas veces no me puedo enfrentar de frente porque estoy perdido, valga la redundancia, sino lateralmente, en forma inteligente. No irle al alumno y decirle, no, tú así no vas a lograr todo, es la mejor manera que el tipo me cierre la cortina. Ahora, si voy en una forma inteligente, lateral, diciéndole, pero ¿será que la adicción te hace libre o será que la adicción forma parte de un mercado? Ah, caray. A los jóvenes no les gusta que le bailen su libertad. Y esto como a tantas otras cosas. Decía a quienes les guste Edgar Morin, para esos momentos que como docente, como hermano lasallista, como laico, muchas veces tenemos de sentir que no está dando respuesta a lo que hemos hecho, de que nos gane el desánimo. Decía Morin, hay momentos en que siento que siembro en el desierto. Algún día lloverá. Y esto muchas veces le pasa al resistente. ¿Quieres ver los resultados inmediatos de lo que estás haciendo como alternativa educativa? No, no. Y acá en México tenemos una frase lindísima para eso: no comas ansias. No comas ansias. Me voy a apresurar, perdón, porque veo que me quedan unos minutitos. La memoria y la imaginación son las mejores armas del resistente. Y el sueño, sí, pero no la alucinación. Una cosa es soñar, otra cosa es alucinar. Lo quieren en términos de Octavio Paz, que citaba el maestro Girantón ayer. Decía Octavio Paz, hay que soñar con las manos. ¿Tienes un sueño? Ponte a chambear por él. ¿Tienes un proyecto? Ponte a trabajar por él. Lo otro es alucinación. Y Esquirol es muy claro cuando nos dicen, si te roban la memoria y la imaginación, date por perdido. Porque entonces vas a aceptar como que lo que hay es lo único que puede haber. Mientras que si reivindicas el derecho a la memoria, a saber que las cosas pudieron ser de otra manera, a saber que del pasado puedes retomar muchas cosas que hoy pueden responder. Y si al mismo tiempo reivindicas tu derecho a la imaginación, a diseñar, a crear, a buscar alternativas, entonces terminas sabiendo que lo que hay no es lo único que puede haber. Acerca de la felicidad, bueno, les voy a ahorrar esto, pero cuando uno dice, quiero ser feliz, la felicidad, como decía Cernuda, todo lo que es hermoso tiene un instante y pasa. Y entonces puede haber alguien que diga, a mí el momento más feliz es cuando nació mi hijo. Bueno, no todos los días van a ser un hijo tuyo. A mí lo que me hace más feliz es el instante que me enamoré. Vivir en pareja también tiene la otra parte. A mí lo que me hizo más feliz fue el día que decidí ser hermano lasallista. No todos los días va a tener el empuje del día que decidiste ser hermano. Decía en la presentación que trabajo a veces con equipo de fútbol, lo mismo pasa con un jugador de fútbol. Y ahí está el ejemplo, ¿no? El tipo que mete un golazo, todo el estadio lo ovaciona, es el mayor momento de felicidad. Claro, quisiera detener la historia en ese momento. No se puede.
Nos están vendiendo un modelo de felicidad que no existe, que no es real. Y al mismo tiempo hay felicidades que nos pasan desapercibidas. Dice Cayavet, si las estrellas se vieran desde una sola región, esa región sería la más rica del mundo, porque todos estaríamos dispuestos a pagar por verlas. Pero, como siempre, algunos podrían ir a verlas y la mayoría no. O sea que moriríamos sin conocer las estrellas. Por eso siempre miro las estrellas, el sol, la luna, los árboles y todo aquello que por ahora es gratis. Jorge Wassenberg, la felicidad está en las pequeñas cosas. La lluvia tibia en la cara, un trago de cerveza helada, el paisaje desfilando por la ventanilla, una manada de nubes al galope, el gozo de una buena conversación. Y Leonora Carrington, la felicidad es un fantasma que no tolera demasiados interrogatorios. Por eso también algún autor decía, cuando fui feliz no me di cuenta que lo era, ¿verdad? A los que les guste Lennon, recuerden que John Lennon decía, la vida es algo que pasa mientras estamos ocupados haciendo otras cosas. Bueno, vamos a hacer esta, si no vamos a llegar. Bauman dice, los observadores señalan que aproximadamente la mitad de los bienes cruciales para la felicidad humana no tienen precio de mercado y no se venden en las tiendas. Sea cual sea la disponibilidad de efectivo o de crédito que uno tenga, no hallará en un centro comercial el amor y la amistad, los placeres de la vida hogareña, la satisfacción que produce cuidar a los seres queridos o ayudar a un vecino en apuros, la autoestima que nace del trabajo bien hecho, la satisfacción del instinto profesional que es común a todos nosotros, el aprecio, la solidaridad y el respeto a nuestros compañeros de trabajo y todas las personas con quienes nos relacionamos. Acá es una forma de resistencia también. Recordar que lo más importante de la vida no está en venta. Les pido disculpas porque me quedan 5 minutos. Me voy a apresurar mucho para no renunciar a ese momento de críticas o sugerencias de ustedes. Deudores agradecidos, el mismo de esa, ¿se acuerdan que pusimos que se refería a los autos hechos? Yo que me hice a mí mismo, tiene un texto imperdible sobre esto. Sin ánimo de polemizar con estos triunfadores, los autohechos, yo con estricta justicia puedo decir que el misterio, la genética y mi país me lo han regalado todo, y que mi único mérito en la vida, si alguno tengo, es haber hecho mi mejor esfuerzo para darle un buen uso a esos regalos. Recibí la vida, tan terrible y tan hermosa, continúa Dehesa. Recibí una nacionalidad que probablemente la más dramática y la más divertida del planeta. Recibí la salud que nos llena de luz y la enfermedad que trae mensajes desde las tinieblas. Recibí una cabeza y un corazón que rastrean tercamente los caminos de la felicidad. Mi país me obsequió esa educación universitaria que hoy me permite ser gente entre la gente. Recibí el amor que de tiempo en tiempo me permite disolver mi cuerpo en otro cuerpo y hace posible que mi espíritu vuele con 4 alas. He sido regalado también con 4 hijos que se han esforzado en darme una buena educación. Reconozco igualmente el gratuito estímulo de unos cuantos enemigos que acicatean mi voluntad y mi imaginación. Y concluye, la amistad es lluvia de flores preciosas, dijeron los poetas texcocanos. El resto de nuestra historia ha sido un constante aval de esa afirmación. En nuestro país de flores, la mejor flor, la más constante, la más lozana, ha sido la amistad. No en balde, el español de México percibe como insuficiente la palabra amigo y en su habla cotidiana prefiere decir cuate. Cuate es una voz de origen náhuatl que significa hermano, gemelo, y así entre nosotros el amigo es un hermano, un semejante, un igual, un partícipe de nuestra sangre. La libertad que cuida de sí misma
Es importante recordar que Platón afirmaba que el fin de la educación es enseñar a desear lo deseable. Y Enrique Rojas agrega, lo que es valioso es lo que nos mejora como personas y como seres sociales. Reflexionar sobre los deseos y encauzarlos. Señorío, que no es represión, sino afirmación recreativa. ¿Cuántas veces para ser libre tengo que proteger a mi libertad? Y esto no es un descubrimiento nuevo, los clásicos lo saben mejor que nosotros. Para no escuchar las sirenas, ¿no? Lo que tenía que hacer el viajero para llegar al destino. A la libertad hay que protegerla para que siga viva. Desde la resistencia nos enseñan también esto. Octavio Paz, una vez más, la libertad es ese instante mágico en que tienes que decidir entre dos monosílabos, sí y no. Bueno, paso esta, porque ya no hay tiempo, hacia una sociedad donde la convivencia sea posible. Acá sí me detengo un minuto. José Antonio Marina dice, la sociedad justa es la que limita el poder de la casualidad y del destino. Es la que limita el haber nacido pobre o rico. Es la que limita el haber nacido sano o enfermo. Esa es la sociedad justa. Cuando estas diferencias no solo no se limitan, sino que crecen, estamos en el mar de una sociedad porofóbica, de una sociedad injusta, de una sociedad excluyente. Todo esto lo paso, quiero solamente, lamentablemente lo paso. Esta sí, y con esto termino, creo que vale la pena. Agustín Monreal, escritor mexicano, dice, estar trepado todo el tiempo en una nube no es sano, no es normal, anda, baja de ahí. Tú sabes que lo digo por tu bien, ¿verdad que se lo digo por su bien? Vamos, baja de una vez, comprende que vivir en esa nube no te conviene, tienes que abandonarla, ser como los demás, poner los pies en la tierra, pensar en el futuro, en la felicidad. Y esa nube es mi vocación, mi valor, mi destino. Es mi ternura, mi razón de ser, mi bien terrestre, único, insobornable. Dejarla significaría una cobardía, una traición inmedible. ¿Y qué sería de mi existencia, se pregunta Agustín Monreal, sin ella, sin una falsedad, una impudicia, una abyección definitiva, un fracaso? De modo que a pesar de las depredaciones y de las canalladas con que me batallaron, todavía respiro y todavía soy capaz de procurarme un pan y todavía traigo en su sitio mis redaños y mi nube anda conmigo. Y para terminar, cuando me mandaron el programa y vi que inauguraba el maestro Gil Antón, a quien yo no conocía personalmente, pero soy admirador y lector de él de hace mucho tiempo, decidí terminar con esto. Primero, una frase del premio Nobel de Literatura dados a conocer estos días. Dice Peter Handke, dolor del alma, no existe ninguna metáfora para designarlo. Y hay muchas cosas de nuestra cultura que hacen que nos duela el alma. Ese derecho a la indignación ética del cual hablaron tantos filósofos, al cual estamos invitados. Y en uno de sus artículos de Gil Antón, él decía hace algunos años, en relación a la educación, en México, origen casi siempre quiere decir destino. Dime en qué familia naciste, dime la escolaridad de tus padres, dime el nivel socioeconómico de tu familia, y yo te digo hasta dónde vas a llegar, que sería una sociedad injusta, ¿no? Y dice el maestro Gil Antón, casi siempre. Pues bien, en esas 4 letras, en ese casi, está buena parte de nuestro trabajo. Si el maestro Gil Antón hubiera dicho, en México, origen en educación siempre es destino, cerramos y nos vamos. Con lo cual, muchos de ustedes en su trabajo lo que están haciendo es
desafiar la ley de la gravedad, lo que yo llamo la ley de la gravedad socioeconómica. Cuando hay un entorno social que te tira hacia abajo, y muchos de ustedes, en mucho de su trabajo cotidiano, están desafiando esto. Y concluyo, ahora sí, me dejo de amenazas, con un breve texto que da final a esto de un paisano mío, Julio da Rosa, quien dice, con un pequeño cuentito, cualquier individuo que estuviera necesitando un pueblo como aquel para venderle verduras, en cualquier pueblo que estuviera necesitando un individuo como Carmona para comprarle verdura, habría juntado dinero vendiendo verduras. Cualquier individuo, menos Juan Carmona. Años anduvo empujando pueblo adentro, aquella carretilla llena hasta los topes y empujándola pueblo afuera. Pero Carmona no era hombre para volver a las casas con la carretilla llena, allí donde se había encontrado con tanta gente de barriga vacía. Lo que usted tiene que hacer para no ver esas cosas es cerrar los ojos, le dijo una vez un cliente de allá del centro. Juan tuvo que morderse para no contestarle lo primero que le vino a la boca. Pero pasa que no lo cierro, ¿y? Se mordió. Entonces pudo preguntarle, ¿y después? ¿Después qué? ¿Cómo duerme? Lindo nomás. Usted no vio nada. Mire, ve igual. Hay cosas que no se ven con los ojos. Empuñó los brazos de la carretilla y salió al tranco largo para cortar, no fuera cosa de perder un buen cliente por andar discutiendo bobadas. Yo les agradezco enormemente este espacio, este encuentro, esta invitación, y agradezco sobre todo encontrarme con un grupo de gente dispuesta a no renunciar a su nube, reivindicando también el derecho de pisar la tierra, y me felicito de estar también con un grupo de maestras y maestros que están dispuestos a dar batalla por ese resquicio de esperanza que abre el maestro Gil Antón. Muchas gracias. No sé si hay algún espacio para pregunta, para duda, para desacuerdo. Sí. Agradecemos la intervención del doctor Mendive y abrimos un espacio para preguntas y respuestas. Si alguien quiere intervenir, solo levante la mano. Hay en los pasillos personas con micrófonos que les harán llegar aquí está ya. Ante todo, muchas gracias por la belleza como transmite toda esta información, todo lo que nos hace sentir. Y mi pregunta, aunque sé que no hay respuestas como tal ni recetas, va encaminada a que los jóvenes en la actualidad siempre están demandando todo apresurado, todo quieren satisfacción inmediata. ¿Qué nos podría sugerir para trabajar con ellos en este sentido? Bueno, no sé si escuché perfectamente la pregunta, pero por lo que escuché, maestra, antes que nada, bueno, muchas gracias por sus conceptos. Yo creo que el tema con los jóvenes también es el menú que se les presenta. Es como cuando nosotros vamos a un buffet. Usted y yo elegimos, pero elegimos de la oferta que tenemos enfrente. Muchos de nuestros jóvenes eligen del buffet social que se les presenta. Con lo cual creo que muchos de ustedes dentro de los salones de clase son realmente magos, porque presentan otras posibilidades, un menú que estaba oculto y que el maestro o la maestra en forma inteligente me lo hizo presente. Pero para esto requiere que sea en forma inteligente, para que el joven no cierre la puerta inmediatamente. Y en este sentido, obviamente, no tengo soluciones, pero tal vez haya algo que a mí me sirvió, tal vez le pueda servir a usted, maestra. Hace años me invitaron en Ciudad Juárez a colaborar con un grupo de teatro, Telón de Arena, que iba a trabajar a las zonas más complicadas de la ciudad,
el tema de los feminicidios. Presentaban una obra sobre el tema y la idea era que después los alumnos de bachillerato sacaran sus demonios, sus miedos, sus temores. Y este grupo me invitó a asesorarlos en la parte pedagógica. Entonces me puse a leer algo de teatro, yo que realmente no sé nada. Y ahí leí algo muy interesante, donde decía que el teatro clásico se considera que si usted va a una obra de teatro y cuando sale usted aprendió algo, yo aprendí algo, esa obra es buena y cumplió la función del maestro que es enseñar. Pero si cuando salimos del teatro, usted y yo, no solo aprendimos algo, sino que nos entretuvimos, el tiempo se nos fue rápido, fue un momento agradable, esa obra no es buena. Esa obra es muy buena y cumplió dos funciones, la del maestro que es enseñar y la del mago que es entretener. Pero si cuando usted y yo salimos del teatro no solo aprendimos algo, no solo nos entretuvimos, sino que nos curamos de algo. Llegamos muy tristes y salimos más alegres, entramos muy desesperanzados y salimos más animados. Esa obra no es buena, esa obra no es muy buena, esa obra es extraordinaria y cumplió con tres funciones: la del maestro que es enseñar, la del mago que es entretener y la del médico que es curar. Yo estoy segurísimo que muchos de esto es lo que ustedes hacen permanentemente en su salón de clase, donde muchas veces el alumno que llega con una situación, una problemática, y no necesariamente el que está más amolado en lo económico. Recuerden que en educación los dos grandes enemigos que tenemos son la carencia y el exceso. No se nos olvide esto. Con lo cual, lo que ustedes muchas veces hacen es precisamente presentar otras alternativas. Y lo hacen de una manera tan maravillosa que a veces cosas no sé, tan abstractas como la física la vuelven de interés para chicos que viven en este mundo. Y uno dice, maestra, maestro, me saco el sombrero. Lamento no tener más respuesta posible, sino simplemente comparto también su preocupación, su duda. Facundo Cabral decía que no estamos deprimidos, estamos distraídos. Y una de las cosas, y Arrupe, un gran superior de los jesuitas, decía, volvamos al amor primero. Al amor primero. Y lo que usted ha señalado en toda su extraordinaria conferencia es recuperar también, a mí me convoca recuperar nuestras raíces prehispánicas, que nos recuerdan que la tierra es una de las grandes maestras y que nos dice y nos orienta en cómo, porque la tierra devuelve, dice, señala cómo deberíamos comportarnos, no solo con ella, sino entre nosotros, ¿no? Que somos parte también de ella. Entonces, lo que me hace recuperar un poco todo lo que usted ha ido convocando a través de esto, todas estas personas que trajo con usted, es recordar que somos parte, o sea, somos uno, pero también somos parte de una tierra que, además de enseñarnos, nos prodiga, nos cobija y nos aproxima, nos acerca. Entonces, también mi invitación es volver, como dice Rupe, al amor primero. Muchísimas gracias, maestra, por su comentario. Solamente me dieron a añadir algo muy breve. Hace 3 o 4 años, una institución que trabaja con niños en particular, pero también con adultos con distintas capacidades, con distintas discapacidades, sin perderle miedo a la expresión, me obsequió el libro que hicieron por el aniversario. Y en las primeras páginas traía una frase en náhuatl, que soy, por supuesto, totalmente incapaz de repetir, que dice que en la cultura náhuatl hay un principio que dice: nadie es el ombligo de la tierra. Y ahora que usted hablaba de la tierra y hablaba de los ancestros, me invitó a recordar esto como una forma también de
sí reconocernos en nuestras posibilidades, en nuestras enormes capacidades, en nuestro derecho a pasarla bien, ¿ah? Pero al mismo tiempo reconocer nuestra sombra, reconocer que no somos el dueño de la tierra, sino que vinimos a compartir un ratito con ella, ¿verdad? Y en este sentido, muchísimas gracias, porque creo que fue algo que faltó y que usted complementó, se lo agradezco mucho. Buenos días. Me disculpo por intervenir, porque soy matemático y los matemáticos tendemos a ser muy simplistas. Yo resumiría esta ponencia excelente en mentiras que nos atrapan y te invito a resistir. ¿Estaría de acuerdo con esto? Bueno, yo creo que, muchísimas gracias por los comentarios. Creo que queda abierta la pregunta, la sensación. Cada uno de nosotros, usted dice, trabajo en matemática, cada uno de nosotros viene también desde áreas distintas de trabajo, con distintos recorridos de formación. Y también es cierto que quienes llegamos a la enseñanza universitaria muchas veces estamos sobrecapacitados en lo técnico y muchas veces tenemos deficiencias en el cómo, en la forma. ¿Quién de nosotros no recuerda un extraordinario médico que fue muy mal maestro de anatomía? ¿Quién de nosotros no recuerda un extraordinario arquitecto que fue muy mal maestro de dibujo de proyecto? Porque cuando estamos trabajando para la investigación, para la academia, alcanzaría solamente con la capacitación técnica. Cuando estamos con jóvenes, requerimos, dirían los matemáticos, sí, solo sí, dos condiciones. Conocer la materia, diría Titone, el triángulo de Titone. Conocer el área que estás trabajando. Todo no, nadie sabe todo, pero una línea de flotación. Pero con esto no alcanza. Hay que conocer también a los alumnos que están dentro de tu salón, de la que cultura que proceden, de sus intereses y sus temores, de no pelearte, por ejemplo, con la cáscara de tus alumnos, que es la parte de fuera, que muchas veces esconde la fragilidad del adentro. Y a veces hay especialistas de nosotros de pelearnos con la cáscara de un alumno sin saber que, o una alumna sin saber que adentro hay otra cosa. Entonces, en este sentido, simplemente no puedo más que compartir su reflexión, sus palabras, sus dudas, y eso sí, saber que cada quien de nosotros está convocado desde un área diferente a colaborar en un proyecto común. No se vale decir, no, que yo como trabajo matemática, toda la parte esta valoral, no tiene nada que ver con... No juegue. No juegue. Estas son responsabilidades compartidas por la comunidad educativa. Y una última cuestión, más que aprender de la charla, de la conferencia, acá no se dice nada nuevo. Lo que yo dije son cosas que ustedes pueden verlas, leerlas en el periódico como yo lo hice. Acá aprendemos sobre todo del encuentro con colegas que están trabajando en otros lugares, que nos comparten sus experiencias, que nos comparten sus triunfos y también sus fracasos y también sus incertidumbres. Y esa es la ventaja de trabajar en una comunidad educativa. No solo voy a presumir lo que hago bien, me siento cobijado también para decir, ¿saben qué? En esto no estoy trabajando bien. ¿Cómo lo están haciendo ustedes? En este esfuerzo gigantesco que ustedes hacen por reunir gente procedente de distintas partes del país. Inversión que me imagino personal e institucional gigantesca. Me parece que lo que más vale la pena es esa chance de ¿qué puedo ir tomando de los otros? ¿Qué puedo ir ofreciendo
que en nuestra institución estamos haciendo más o menos bien y que queremos compartirlo. ¿Cuáles son las áreas que todavía tenemos para desarrollarnos? ¿Cómo están trabajando lo de matemáticas de otra universidad en áreas que a nosotros nos están faltando? Me parece que esa es la gran invitación de un encuentro como este. Le pido disculpas porque me alargué, no era la idea, pero me invitó. Buenos días. Comentó una frase: si te robaron la memoria y la imaginación, date por perdido. A propósito de la globalización, porque parece que la globalización nos hace perder la memoria, ¿sí? Y nos obliga a imaginar. Se me vino a la mente una lectura de Nietzsche, Genealogía de la Moral, y un concepto que he seguido por algún tiempo de Michel Foucault sobre la biopolítica. Cuando uno revisa el portal de la OCDE, creo que tiene un eslogan de mejores políticas para vivir mejor, algo así. Y es algo que se ha criticado mucho, estas estandarizaciones de la educación, ¿no? Sobre todo estas pruebas PISA, en donde lo que buscaría no solamente es globalizar una economía, sino una educación. La pregunta sería más bien, no sé si usted opinaría si la aporofobia es una consecuencia biopolítica de este concepto Foucaultiano a consecuencia de la globalización, que nos obliga a perdernos en lo que somos y nos invita a no solamente rechazar a alguien diferente a nosotros, con una mirada diferente, sino en no querer ser aquello que las clases dominantes nos evitan, nos proponen no ser. Muchas gracias, maestro, por su aporte, con sus reflexiones. En cuanto a su pregunta, la verdad que no tengo la respuesta. Yo creo que la aporofobia tiene que ver con la globalización, pero no que se explique a partir de ella. Me da la impresión de que siempre ha habido en el ser humano y lo lamento por una parte, por ejemplo, de la presentación que ya no dio tiempo, era un texto de Antonio Muñoz Molina, donde dice que la democracia no es natural. ¿Verdad? Uno siempre tiende a buscar a lo de su grupo, uno siempre tiene a encontrarse con los que son parecidos, uno siempre tiene a encontrarse con la gente que es de sus propias creencias, lo que mi querido maestro, el doctor Pablo Latapí, llamaba GCU, gente como uno. Cuando me encuentro con el otro puede ser un espacio de riqueza, con esto de la diversidad, ¿verdad? Nos enriquecemos en la diversidad, pero el otro también puede ser el miedo, la amenaza, donde depositar todas nuestras debilidades, el chivo expiatorio, la culpa la tienen ellos. Recuerda además que hay una diferencia entre el diferente y el distinto. El distinto es aquel que a golpe de vista lo reconocemos. Por ejemplo, veo una mujer, ella mujer, yo soy varón. Sin hablar nos dimos cuenta. Él es negro o afroamericano, yo soy blanco, nos dimos cuenta. Él es niño, joven, yo ya soy adulto tardío, a golpe de vista. Mientras que el diferente, para saber que somos diferentes, tenemos que hablar. Él es homosexual, yo soy heterosexual. Él es de AMLO, yo estoy en contra de AMLO. En fin, busquen lo que ustedes quieran. Él es agnóstico, yo soy creyente. Ahí hay un segundo nivel. Y el tercer nivel es el que Adela Cortina identifica como aporofobia, cuando el otro además es pobre. Y entonces viene a amenazarme en mi círculo de bienestar. Yo recuerdo además el momento en que Adela Cortina propone esta palabra, porque casualidad de la vida, yo estaba en ese momento en España, en Barcelona, 3 meses, y ella en un artículo en el periódico El País por primera vez usa esta palabra. Y eran los momentos en que España, no era ahora, estaba en el auge,
Era como que España se había desarrollado, había dejado atrás la pobreza. Y entonces Adela Cortina dice, qué curioso, cuando estamos en el momento de plenitud es donde el otro, el inmigrante, nos está amenazando. Por último, me gustaría compartir algo, creo que estamos en hora, algo triste, como discriminación al revés que yo sufrí en México y que no puedo olvidar. Yo llegué a México en el año 81. Trabajé en el Estado de México y en el año 83 me invitan a trabajar en una escuela particular de clase alta en Ciudad de México. Me invitan a trabajar como maestro de historia, que era mi carrera de origen de Uruguay. Hubo problemas entre los dueños de la escuela se separó y se fundaron 2 escuelas. Y entonces me nombran director de prepa. Yo debo reconocer que el ser extranjero, el traer un nivel cultural mediano, jugó con viento a favor mío. Ojo, después hice el esfuerzo para que el trabajo saliera lo mejor posible, pero fueron condiciones externas las que hicieron posible que me nombraran ese cargo. Con lo cual esta idea de que el otro siempre amenaza, no, el otro al revés. Hay ocasiones en que eso le da un IVA a su favor. Lo digo con vergüenza, a pesar de que yo no lo elegí, pero debo reconocerlo. ¿Qué hubiera pasado si otro extranjero, con más conocimientos que yo, pero con una condición socioeconómica menor, con una apariencia diferente, tal vez no hubiera tenido lo mismo? Y si hubiera sido mexicano, tal vez no hubiera recibido lo mismo. Está muy metido dentro nuestro. Recuerde la canción tan conocida entre nosotros, ¿no? Que dice, negro pero cariñoso. Es bonita, vamos a cantarla, no digo que no, pero ¿qué está detrás? Soy negro. Algo positivo, pero cariñoso. En los chistes, y venía un suizo, un alemán y un mexicano, ya sé cómo va a terminar. Digo, vamos a seguirlo haciendo, no soy tan aburrido, no es eso. Simplemente lo que estoy diciendo es, el estereotipo ahí está presente. No seas igualada. ¿Cómo? Una cosa de no seas irrespetuosa, no seas irrespetuoso. Igualada. O sea, estoy dando como base que tú no estás acá. Entonces, todo esto, maestro, me parece que permea al ser humano y que por eso la resistencia pasa también por nuestros propios demonios interiores, en nuestras propias comunidades, en nuestra misma universidad. Porque si no corremos el riesgo de simplificar esto y decir nosotros somos los buenos y afuera están los malos. No. Yo creo que dentro de nosotros también está esto. Termino con esto, que ya estamos en hora. Recuerden aquel texto del padre Antoni de Melo, cuando él cuenta que, aquel libro El canto del pájaro, que en Estados Unidos entra un pastor de la iglesia reformada a un salón de clase y le pregunta a los niños de preescolar, a ver niños, si la gente buena fuera blanca y la gente mala fuera negra, ¿de qué color tendríamos la piel? Y cuenta el padre Antoni de Melo que la niña Mary Jane levanta la mano y dice, yo, reverendo, tendría la piel a rayas. Pues sí, yo creo que algo de esto hay. Les agradezco enormemente la invitación y muchísimas gracias por todo. Una vez más agradecemos la intervención del doctor Gerardo Mendive.
Hago notar que él estará en los próximos minutos por aquí. Si hay todavía alguna inquietud que no pudo desahogarse por razones de tiempo, pues podríamos abordarlo de manera informal. Invito ahora al hermano Andrés Govela, se sirva pasar a este foro para entregar los regalos y el reconocimiento correspondiente. Agradecemos mucho la conferencia y todo lo que nos ha hecho pensar el maestro Gerardo Mendieve. Por eso la Universidad de La Salle Pachuca otorga la presente constancia al maestro Gerardo Mendieve Michelini por haber compartido la conferencia Perdidos y Orientados en este laberinto del mundo actual en el marco del 18 Foro de Maestros del Reconocimiento Mutuo a la Acción. Lo firma Juan Carlos Gómez, vicerrector, y la doctora María de Lourdes Lavaniegos, rectora de la Universidad de La Salle Pachuca. Muchas gracias. Muchas gracias. El hermano Govela ha entregado la constancia que leyó, un libro de acuarelas que es autoría de un miembro de nuestra comunidad, el arquitecto Federico Sánchez, y finalmente un tenango, que es un estilo de bordado propio del estado de Hidalgo. Tiene el origen en algunas pinturas rupestres que se encontraron en una cueva de esa región y lleno de color, muy mexicano, y en él se van plasmando figuras fantásticas de animales y plantas. Así que cada uno de nuestros ponentes se está llevando un pedazo entrañable de nuestra tierra. Muchas gracias y felicidades. Tendremos oportunidad de un descanso con café.